SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a la Galería del Misterio Musical. Yo soy Horacio Muñoz y seré su guía esta noche para desentrañar los misterios más inquietantes sobre el Vaticano. Al ser este pequeño territorio la sede de la Iglesia Católica, alberga numerosos secretos y misterios que han suscitado interés y especulación a lo largo de los siglos. Nuestra investigación estará enmarcada, como es costumbre, por lo más selecto de la Galería Musical de SBC Radio. Entremos en materia. A lo largo de los años, el Vaticano ha sido fuente de inspiración para incontables historias, teorías y leyendas, y no es para menos. Este pequeño estado, el más pequeño del mundo, guarda tras sus muros siglos de poder, espiritualidad y secretos que aún hoy nos pueden hacer estremecer. Prepárense porque vamos a explorar 6 enigmas intrigantes y oscuros relacionados con el Vaticano, desde fantasmas que vagan entre sus muros, profecías misteriosas hasta pactos con el príncipe de las tinieblas y fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión. El fantasma de la papisa Juana. Entre los misterios enigmas más controvertidos del Vaticano se encuentra la fascinante y oscura historia de Juana, la mujer que supuestamente ascendió al trono papal bajo una identidad masculina. Según la tradición popular, su espíritu aún vaga por las calles de Roma, recordando un episodio que la Iglesia ha tratado de borrar desde hace siglos y es conocido como la historia de la papisa Juana, y que se remonta al siglo IX, cuando una joven excepcionalmente inteligente llamada Juana nació en Mainz, una ciudad de Alemania. Desde pequeña, Juana mostró una inteligencia prodigiosa, pero vivía en tiempos en los que las mujeres no tenían acceso a la educación superior ni podían participar abiertamente en el mundo intelectual o religioso. Para seguir cultivando su sed de conocimiento, Juana tomó una arriesgada decisión: disfrazarse de hombre y adoptar el nombre masculino de Johannes Angelicus. Así, vestida con hábitos masculinos y ocultando cuidadosamente su verdadera identidad, Juana ingresó a monasterios donde estudió filosofía, teología, medicina y llegó a Roma, donde destacó tanto por su sabiduría, que le valió alcanzar rápidamente una posición influyente en la jerarquía eclesiástica. Según la historia, en el año 855, tras la muerte del Papa León IV, Juana fue elegida tomando el nombre de Juan VIII. Durante algo más de 2 años, gobernó con sabiduría y justicia. Era admirada por su intelecto, pero siempre cuidándose de no revelar jamás su secreto más profundo. Sin embargo, la historia tomó un giro trágico cuando, según cuentan los relatos medievales, Juana sucumbió a sus deseos corporales y quedó embarazada en secreto. Al pasar los meses, durante una procesión religiosa desde la Basílica de San Pedro a la Basílica de San Juan de Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, inesperadamente entró en trabajo de parto delante de una multitud atónita que, al darse cuenta de la realidad, linchó en ese momento a Juana y a su bebé. Después de su muerte, se dijo que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre en turno siempre evita esa calle y se cree que con ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. La revelación pública de que el Papa era una mujer causó conmoción y escándalo entre los jerarcas de la Iglesia, y su nombre fue inmediatamente borrado de todos los registros. No está incluido este Papa en la lista de los sagrados pontífices por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. A partir de entonces, su existencia se convirtió en un tabú absoluto para la Iglesia y fue negada fervientemente por generaciones posteriores de autoridades eclesiásticas. Pero desde aquella tragedia comenzaron a circular relatos inquietantes sobre un fantasma que vagaba por Roma.
Se dice que en ciertas noches silenciosas, especialmente cerca del Coliseo y en el supuesto lugar del trágico parto, puede escucharse el suave lamento de una mujer vestida con hábitos papales, caminando lentamente por las calles empedradas, desapareciendo ante los ojos de los incrédulos. De quienes la ven, muchos afirman haber sentido la presencia de este espíritu doliente en lugares históricos cerca del Vaticano, susurrando en latín antiguas oraciones y palabras de arrepentimiento por haber engañado al mundo, mientras otros creen que su aparición es una señal de advertencia contra los secretos y la injusticia histórica. Aunque la Iglesia rechaza categóricamente la existencia histórica de Juana, considerándola solo una leyenda sin fundamento real, la historia de la papisa Juana ha perdurado a través del tiempo como un símbolo de rebeldía, sabiduría prohibida y misterio. Y así, el fantasma de Juana sigue, de acuerdo a testimonios de curiosos, caminando por las sombras de Roma, recordándonos que a veces la historia oculta secretos que luchan incansablemente por salir a la luz. El cronovisor. Imagina una máquina capaz de mostrarte cualquier momento de la historia, no una representación simbólica ni una reconstrucción digital, sino el momento real, tal como ocurrió una crucifixión, una coronación o una ejecución, todo frente a tus ojos, sin filtros, sin interpretaciones. Esto, según algunos investigadores, ocurrió dentro del Vaticano. En el año de 1972, un sacerdote benedictino llamado Marcelino Peligro Ernetti declaró haber participado en la creación de un dispositivo único, el cronovisor, una máquina del tiempo que no transportaba a nadie, pero que podía captar imágenes y sonidos del pasado como si se tratara de ondas de radio flotando en el espacio. Ernetti era experto en música antigua y profesor de propolifonía y afirmaba que toda emisión sonora o visual permanece en el universo como energía y que con la tecnología adecuada podía recuperarse. Según su testimonio, trabajó en secreto con un grupo de científicos reconocidos, incluidos entre ellos el italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física, y uno de los científicos más destacados del siglo XX, el otro, el alemán Werner von Braun, desarrollador de cohetes del Tercer Reich, las bombas B-2, y quien tras la guerra trabajó para Estados Unidos y fue clave en el programa espacial que llevó el hombre a la Luna. Ernetti llegó a afirmar que el cronovisor había sido probado por figuras históricas como Benito Mussolini, el Papa Pío XI, y que incluso se usó para presenciar momentos como el discurso de Cicerón, la fundación de Roma y la crucifixión de Jesucristo. En esto último, se llegó a filtrar una supuesta fotografía de Cristo capturada por el cronovisor y que fue publicada por una revista italiana. Pero la supuesta foto no tardó en entrar en la polémica, ya que la imagen era casi idéntica a una estampa religiosa vendida en el Santuario del Amor Misericordioso. Ernetti se deslindó y declaró al respecto que él nunca validó la foto y que había sido difundida sin su autorización. Además, acusó que la foto era un intento para manipular y destruir su credibilidad. La reputación del sacerdote se vino abajo, ya que no existían planos, ni prototipos, ni evidencias verificables sobre el fantástico invento, y solo su palabra permanecía como el único testimonio. La mayoría lo tachó como farsante, pero años más tarde otro sacerdote, François Brunet, publicó un libro defendiendo su existencia del cronovisor. Brunet afirmó que el Vaticano había confiscado la máquina por temor a su potencial y añadió que los planos habían sido escondidos en bóvedas secretas y que incluso los papas Pío X y Juan XXIII habían aprobado el proyecto bajo estricta confidencialidad. Según Brunet, Ernetti le confesó antes de morir que el cronovisor sí funcionaba, pero que fue destruido en el año de 1972 por órdenes superiores, o al menos eso le dijeron. Otros creen que la máquina no fue destruida, sino ocultada, y que todavía existe guardada en las bóvedas del Vaticano y que ha sido utilizada en secreto para observar eventos históricos importantes. Ernetti murió sin retractarse, pero tampoco presentó pruebas hasta el día de hoy. No hay evidencia concluyente de que el cronovisor haya existido, y tal vez algún día alguien filtre desde las bóvedas del Vaticano algún dato que nos dé conocimiento de la veracidad de este enigma. Pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa musical de esta noche con la galería musical de SBC Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas este intermedio sónico con canciones de la legendaria banda Los Rolling Stones. En esta primera galería musical escucharemos para comenzar I Can't Get No Satisfaction del año 1965. Continuaremos con Miss You del año 1978 y concluiremos este primer bloque de la galería musical con You Can't Always Get What You Want del año 1969.
Estás en la Galería del Misterio Musical, a través de SBS Radio. Regresamos. Regresamos al segundo bloque en este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos haciendo un recuento de los enigmas y misterios más asombrosos que están encerrados dentro de los muros del Vaticano. Demos paso pues a los dos siguientes enigmas. El Papa que pactó con el diablo. La Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma fue antes que la de San Pedro el epicentro del poder pontificio y la morada eterna de algunos papas medievales. Entre estos destaca la tumba dedicada al enigmático pontífice Silvestre II, también conocido como el Papa Mago, tumba a la que se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Así, el sepulcro destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. Gilberto de Juriac fue además el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, en plena efervescencia de las profecías que anunciaban el fin del mundo. Y Herberto se educó en el monasterio de Aurillac, siendo de orígenes humildes, y posteriormente estudió en Reims y Cataluña, donde fue iniciado en las ciencias de los árabes. Bajo la protección del conde Borelli II, el joven se formó en Barcelona y más tarde entró en contacto con maestros árabes de Córdoba y Sevilla. Así se apasionó por la ciencia, un hombre que llegó a convertirse en un experto astrónomo y matemático, algo que en Europa cristiana de aquellos años no solo era típico, sino propio de los magos. Tras pasar su infancia en una abadía y su juventud en la península ibérica, Herberto estuvo una temporada como maestro del joven emperador Otón III, al que acompañó a Italia para su coronación. Ahí Gregorio V lo nombró arzobispo de Ravenna en 1998, y cuando Gregorio V murió, el 18 de febrero de 999, Herberto fue elegido su sucesor gracias a la influencia del emperador y a su creciente poder en Roma. Decidió tomar el nombre de Silvestre como aquel papa que había muerto en el último día del año del siglo IV. En el año en que fue nombrado sucesor de San Pedro, en todos los sitios ya era conocido por los romanos como el mago, y sus hábitos eran estimados como impropios de un clérigo. Pero aquel mago no estaba por la labor de disimular su amor por la cultura árabe y pasaba muchas horas observando la luna y las estrellas desde la Basílica de San Juan Luterano, entonces la sede pontificia. El interés por la ciencia y la cultura, a través de los textos clásicos, le granjeó la abierta enemistad de un sector de la iglesia que llegó a acusarlo de pactar con el demonio. En los antiguos códices guardados en catedrales y museos pueden encontrarse grabados en los que se representa a Silvestre II en compañía de Satanás. Incluso la documentación de la biblioteca de la Universidad Gregoriana recoge la leyenda del pacto con el diablo y añade que el Papa Silvestre, protector de los monasterios de San Cugat de Valais y San Benet de Vallée, confesó su culpa antes de morir. Mientras agonizaba, pidió que su cuerpo fuese mutilado y depositado en un carro tirado por bueyes. Ahí donde el carro se detuviese, debería de ser enterrado. No en vano los bueyes no se pararon hasta llegar a la Basílica de San Juan Luterano. Pero sin duda la leyenda más famosa sobre Silvestre II está relacionada con su tumba situada en un nicho de la basílica. Esto debido a que supuestamente el sepulcro suda y el rumor de un crujir de huesos aflora desde el interior cuando un papa está a punto de morir. Algunas crónicas narran incluso cómo la Basílica de San Juan de Letrán se llenaba de lodo por la cantidad de humedad que surge del sepulcro del Papa. En esos días previos al fin de la vida terrenal de un pontífice, incluso se cuenta que la tumba empezó a despedir gotas en su lápida días antes de que el Papa Francisco falleciera. La muerte de Juan Pablo I. Y si hablamos de la muerte de un pontífice, la muerte del Papa Juan Pablo I es hasta la fecha un misterio y una intriga. Albino Luciani fue elegido como papa el 26 de agosto de 1978. Sonreía, hablaba con humildad y desde el primer día parecía decidido a cambiar muchas cosas dentro del Vaticano, pero no tuvo tiempo. Murió tan solo 33 días después, el 28 de septiembre. Oficialmente se informó como la causa del deceso por un infarto, pero las inconsistencias en torno a su muerte abrieron paso a una serie de teorías que aún hoy siguen generando sospechas. El primer problema fue la información que el Vaticano dio con varias versiones sobre quién encontró el cuerpo, que si estaba leyendo en ese momento, a qué hora fue hallado, incluso se contradijeron sobre si se haría una autopsia o no. Finalmente no se realizó ninguna y el cuerpo fue embalsamado de inmediato y las teorías no tardaron en aparecer.
La más conocida es la del periodista David Yelop, quien publicó un libro en 1984 afirmando que el Papa Juan Pablo I planeaba una reforma profunda dentro del Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Según Yelop, esta decisión afectaba directamente a figuras de gran poder dentro de la Iglesia como el cardenal Jean-Marie Villot, el arzobispo Paul Marcinius y otros personajes relacionados con las logias masónicas y el Banco Ambrosiano. El Banco del Vaticano estaba en el centro de un escándalo financiero multimillonario que acabó con la misteriosa muerte del banquero Roberto Calv en 1982, encontrado colgado bajo un puente en Londres. Otra versión aún más cruda proviene de Anthony Raymond, un supuesto mafioso que en el año 2019 declaró haber ayudado a envenenar al Papa con Valium y cianuro para evitar que revelara un fraude financiero masivo dentro del Vaticano. Raimundo aseguraba que los restos todavía deben de conservar rastros del veneno si alguna vez se permitiera analizarlos. También se ha hablado de otros enemigos potenciales, figuras eclesiásticas molestas con su intención de revertir nombramientos liberales, su devoción mariana o su aparente cercanía con las visiones de Fátima. Lo único que tenemos certeza hasta el día de hoy es que Juan Pablo I murió sin haber hecho reformas, sin haber dado tiempo a incomodar oficialmente a nadie y sin dejar rastro de lo que pensaba hacer en apenas un mes. El Papa que prometía un cambio fue sustituido y su muerte aún hoy sigue siendo una de las sospechas de la historia moderna de la Iglesia. Y llega el momento de hacer nuestra segunda pausa para abrir la galería musical de SBS Radio, seleccionada para todos ustedes en esta noche, y continuando con la música de los Rolling Stones, escucharemos en esta pausa musical Honky Tonk Women del año 1969. Continuaremos con Sympathy for the Devil del año 1968 y cerraremos la galería musical de esta noche con Love is Strong del año 1995. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde hemos relatado los enigmas y misterios más asombrosos que están asociados con la Ciudad del Vaticano. En este último bloque daremos causa a los dos últimos enigmas que les dejará con la inquietud de profundizar en este tema. Relatemos pues el siguiente enigma: la profecía de los papas. Este es uno de los mitos más famosos relacionados con el Vaticano. Se dice que San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, tuvo una visión durante su visita al Vaticano en la que predijo a todos los futuros papas desde ese momento y hasta el fin del mundo. Según esta profecía, estamos viviendo actualmente bajo el último papa. A lo largo de la historia han surgido innumerables teorías y profecías sobre el fin del mundo, desde la recordada predicción de los mayas en el año 2012 hasta los cálculos del renombrado científico Sir Isaac Newton, quien estimó que el apocalipsis ocurriría en el año 2060. Ahora, un antiguo libro del Vaticano con más de 900 años de antigüedad sigue llamando la atención al contener un pasaje que supuestamente anticipa el momento en que todo llegará a su fin. En este marco, lo más inquietante es que, según esta enigmática escritura, la fecha no estaría tan lejana. El antiguo texto, conocido como Profecía de los Papas, se atribuye a San Malaquías y data del siglo XII, como ya habíamos comentado. Este manuscrito, hallado en los archivos del Vaticano, contiene 112 enigmáticas frases en latín que, según sus intérpretes, escriben a cada uno de los papas desde Celestino II en el año 1143 hasta el actual pontífice León XIV. Pero lo más inquietante de esta obra es que no solo habría anticipado la sucesión papal a lo largo de los siglos, sino que también señalaría el momento exacto en que ocurrirá el día del juicio final, evento en que, según la herencia cristiana, Jesús regresará al mundo. Según la interpretación de este antiguo texto, el fin del mundo llegaría en algún momento del año 2027, lo que dejaría a la humanidad con apenas 2 años antes de su supuesta perdición. La profecía final señala que en la última persecución a la Iglesia Católica, un pontífice conocido como Pedro el Romano guiará a su pueblo en medio de las grandes tribulaciones hasta que la ciudad de las 7 colinas, una referencia a Roma, sea destruida y llegue el momento del juicio final. Sin embargo, más allá del impacto de estas afirmaciones, muchos investigadores han descartado la autenticidad del libro. Aunque se atribuye a San Malaquías y se dice que fue escrito tras una visión en su visita a Roma en el año 1139, investigaciones posteriores sugieren que en realidad se trata de una falsificación del siglo XVI. Fue el monje benedictino Arnold Wion quien lo publicó en 1595, lo que llevó a la mayoría de los expertos a poner en duda su veracidad.
A pesar de las dudas sobre su autenticidad, muchas de las supuestas profecías de San Malaquías fueron tomadas en serio para quienes creen en su precisión. Un ejemplo de la predicción sobre el Papa número 111, al que se refirió como Gloria Olivae, la gloria del olivo. Si bien el Papa en cuestión fue Benedicto XVI, algunos sostienen que la profecía se cumplió de manera indirecta, ya que la orden de San Benito es conocida como olivetanos, estableciendo así una posible conexión. Asimismo, hay quienes aseguran que el texto también anticipó la llegada del Papa Juan Pablo II con la frase de labore solis, de la labor del sol. Curiosamente, el sumo pontífice que lideró la Iglesia Católica del año 1978 al año 2015 nació y falleció durante eclipses solares, lo que llevó a algunos a seguir considerando estas predicciones como una fuente de misterio e intriga. Más allá de las interpretaciones y debates sobre su autenticidad, la profecía de los papas sigue despertando curiosidad y alimentando teorías sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Si bien muchos especialistas desacreditaron el texto como una falsificación del siglo XVI, hay quienes continúan viendo en sus frases crípticas coincidencias que desafían toda explicación. Ya sea como una simple reliquia histórica o como un enigma aún por descifrar, el libro de San Malaquías sigue generando interés. El caso de Manuela Orlandi. Pocas cosas resultan tan perturbadoras como un misterio sin resolver, especialmente cuando este involucra el estado más pequeño y poderoso del mundo. Manuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció el 22 de junio de 1983 en pleno centro de Roma. Fue hija de un funcionario del Vaticano. Vivía con su familia dentro de los muros de la Santa Sede, asistía a clases de música 2 veces por semana y llevaba una vida completamente normal hasta que dejó de hacerlo ese miércoles por la tarde. Manuela se dirigió a su lección de flauta del Instituto Tomás Ludovico de Victoria, ubicado cerca de la Plaza Navona, y al terminar la clase llamó por teléfono a su hermana para contarle sobre una extraña oferta de trabajo que acababa de recibir. Un hombre le había ofrecido una suma considerable de dinero a cambio de repartir folletos promocionales de la empresa Avon y quedó de darle una respuesta al final de esa tarde. Esta fue la última vez que se supo de ella y algunos testigos la vieron esperando sola frente al Palazzo Madama, pero a las 19 horas se separó de sus compañeras y nunca más volvió a casa. El caso parecía un simple extravío al principio y fue tratado como tal. Las autoridades italianas se deslindaron de inmediato porque Manuela era ciudadana vaticana y la Gendarmería del Vaticano no reaccionó con rapidez. Sin embargo, lo que otro contexto podría haberse convertido en una investigación local, terminó por transformarse en uno de los escándalos más turbios de la iglesia moderna de la Iglesia. En los días posteriores, la familia Orlandi recibió múltiples llamadas anónimas. 2 de ellas llamaban la atención por su nivel de detalle. Uno de los interlocutores, identificado como Pierluigi, aseguraba haber visto a la chica idéntica que Manuela vendiendo productos Avon en un Campio de Fiori. Otro, llamado Mario, afirmaba conocer a esa misma joven bajo el nombre de Bárbara y mencionó que planeaba regresar a casa para asistir a la boda de su hermana. Un dato que no se había dado a conocer, aunque ninguno se refirió directamente a Manuela. Ambos coincidían en detalles que solo alguien cercano podía conocer. A partir de ese momento, comenzaron a circular teorías cada vez más desconcertantes. En una de las audiencias públicas, el Papa Juan Pablo II declaró que el caso parecía tener elementos de terrorismo internacional. Poco después, un hombre con acento extranjero, apodado por los medios como el americano, realizó llamadas exigiendo la liberación de Ali Akka, el hombre que había intentado asesinar al Papa en 1981 y a cambio ofrecía la supuesta libertad de Emanuela. La versión era extraña, pero fue reforzada por nuevas llamadas, cartas y grabaciones. Una de las grabaciones enviadas directamente al Vaticano incluía la voz de un adolescente repitiendo frases no pocas conocidas. Otra, aún más perturbadora, contenía gritos y llanto durante una aparente sesión de tortura. Nadie pudo confirmar si realmente era la voz de Manuela, pero su familia aseguraba que sí era la voz de la chica. Los años pasaron, las investigaciones oficiales fueron cerradas en 2 ocasiones, una en 1997 y otra en el año 2015 sin ninguna resolución, pero el caso nunca fue olvidado. A mediados de la década del siglo XXI, nuevas pistas reactivaron el interés. Una llamada anónima a un programa de radio italiano sugirió que para resolver el caso de Manuela Orlandi era necesario investigar quién estaba enterrado en la cripta de la Basílica de Santi Polinari en Roma. Con esa pista se descubrió que ahí reposaban los restos de Enrico de Pedis, alias Renantino, un conocido jefe de la organización criminal banda Magliana. La basílica se encuentra a pocos metros del lugar donde Manuela fue vista por última vez en 1983, cuando tenía 15 años.
El entierro de Pedis en una iglesia vinculada al Vaticano generó controversia, ya que este no suele reservarse para figuras eclesiásticas destacadas. La autorización para la sepultura fue otorgada por el cardenal Ugo Poletti, entonces vicario de Roma, y se especuló que esta decisión estuvo relacionada con favores que De Pedis habría hecho al Vaticano, posiblemente vinculados a donaciones o en su papel de la mediación de conflictos entre la Iglesia y el crimen organizado. En el año 2012, las autoridades italianas, con el consentimiento del Vaticano, exhumaron la tumba de De Pedis en busca de pistas sobre la desaparición de Manuela, y aunque se encontraron numerosos restos óseos en un osario cercano, no se hallaron evidencias concluyentes que vincularan directamente a De Pedis con el caso. Pero la acción abrió una caja de Pandora. Sabrina Minardi, expareja de De Pedis, declaró que ella misma había participado en el traslado de Manuela durante los primeros días del secuestro. Aseguró que la joven fue entregada a un hombre vestido como sacerdote en una gasolinera cercana al Vaticano e incluso describió con exactitud el automóvil en el que se transportaron y el cual fue localizado años después. La historia de Minardi tenía múltiples contradicciones y su credibilidad fue cuestionada, pero no fue la única voz en señalar una conexión entre el crimen organizado y altos funcionarios del Vaticano. El exorcista Gabriele Amort, en el año 2012, declaró públicamente que dentro del Vaticano existía una red de explotación sexual y afirmó que Manuela fue víctima de esa red, concluyendo que su muerte fue encubierta para evitar un escándalo mayor. Las declaraciones no fueron respondidas oficialmente, pero tampoco fueron desmentidas. En los años siguientes surgieron aún más versiones. Una carta del Vaticano filtrada por un periodista aseguraba que habían gastado más de 480 millones de liras para mantener alejada a Manuela entre 1983 y 1989. Su presunto cuerpo habría sido trasladado a Londres. Otra teoría indicaba que fue víctima de un accidente durante una reunión privada con figuras de alto rango. Algunos creen que Manuela sabía demasiado y otros que simplemente fue usada y desechada. En el año 2019, la familia recibió una carta anónima que los condujo al cementerio teutónico del Vaticano. Se autorizaron excavaciones, pero las tumbas estaban vacías. En el año 2021, el magistrado Giancarlo Capaldo reveló que el Vaticano le ofreció colaborar con la investigación del caso a cambio de retirar los restos de De Pedis de la basílica. La condición era clara: limpiar la imagen de la Santa Sede. Finalmente, en el año 2023, 40 años después de la desaparición, el Vaticano abrió una investigación formal. Se confirmó que existía un expediente interno que había sido negado por décadas, un informe que hasta hoy no ha sido revelado al público ni a la familia. Se han propuesto teorías que incluyen chantaje financiero, encubrimientos sexuales, mafias, asesinos seriales, intrigas geopolíticas y siempre de fondo la misma sombra: el silencio institucional. La última vez que Manuela Orlandi fue vista, estaba de pie frente a una parada de autobús con una carpeta bajo el brazo y una historia de vida aún por escribir. Desde entonces todo lo que existe son nombres, documentos y suposiciones, pero no hay cuerpo, no hay verdad y no hay justicia, y como ocurren tantos secretos en el Vaticano, quizás nunca la haya. En resumen, el Vaticano, como institución milenaria, guarda secretos relacionados con su historia, sus archivos, su pasado y sus relaciones con el mundo exterior. Estos secretos, reales o supuestos, han dado lugar a especulaciones, teorías y leyendas que contribuyen a su aura de misterio y fascinación. Muchas gracias por habernos acompañado a la Galería del Misterio Musical de esta noche. Hasta pronto. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados, engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.